Muy buenos días, compañeros del Servicio de Protección Federal. Les llevan primero que nada un saludo de nuestro comisionado, el maestro Manuel de Jesús Espino Barrientos, quien por cuestiones de agenda le fue imposible estar aquí presente como hubiera sido su deseo. Él está muy interesado en estar aquí escuchando a una gente muy destacada dentro del tema de la seguridad, y quien escribe también en una revista, el maestro Ivanovich, a quien le agradecemos de todo corazón el que nos esté por aquí acompañando. El Servicio de Protección Federal, a través de su Dirección General de Profesionalización, además de inculcar los valores y principios institucionales, genera eventos y actividades que contribuyen a la formación integral de sus elementos. La difusión de la cultura, además del desarrollo académico, el impulso al deporte y los eventos cívicos y sociales forman parte de nuestros propósitos para el crecimiento institucional, del cual pues tenemos instrucciones precisas y de lo que está muy pendiente la licenciada Rosicela Rodríguez Velázquez, nuestra jefa y secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República. Hoy damos continuidad a la plataforma para fomentar la lectura entre quienes formamos parte del Servicio de Protección Federal, el programa que se titula Un libro, un autor y experiencias compartidas. En esta ocasión, como les decía, muy honrados por la destacada presencia del maestro Iván Ivanovich, que es el autor del libro Protección Ejecutiva del siglo XXI, la nueva doctrina, que ocupó durante varias semanas el primer lugar de ventas en Amazon México en la categoría Gestión Empresarial. El objetivo de esta obra es establecer los postulados básicos de una nueva forma de entender y practicar la protección ejecutiva desde un enfoque operativo. Este tema lo hemos venido conociendo. Nuestros instructores han participado en los cursos que da la Marina en cuanto a protección, que tradicionalmente se conoce como protección de personas, pero ahora ha cambiado completamente, y aquí el maestro, quien es el que sabe, nos podrá orientar, pero ahí con el conocimiento que hemos tenido precisamente en estos cursos y diplomados que incluso, pues le comento, que algunos de nuestros instructores han salido con primeros lugares en estos cursos. La verdad es que tenemos muy buen nivel de instructores, y estos cursos nos los ha dado la Marina, el batallón de infantería, que era el que capacitaba aquí en lugares presidenciales. Entonces, la verdad sí ha sido de muy buen nivel. Y el maestro Ivanovich, desde que llegó a México, tuvo como su objetivo principal contribuir en el proceso del cambio del paradigma de protección ejecutivos de un enfoque reactivo basado en uso de armas y otras medidas semejantes a un sistema basado en la prevención, discreción y evasión de riesgos. Términos tales como protección de funcionarios, que era lo que mencionaba yo, seguridad VIP, seguridad de celebridades o protección a dignatarios, han sido utilizados como equivalentes, aunque no siempre con éxito. Si bien hace poco se ha extendido el uso del término protección ejecutiva tanto en inglés como en otras lenguas, en este libro se usan todos estos términos, aclarando de manera oportuna la utilidad al referirse solamente a la protección ejecutiva. Además de la publicación de este libro, el maestro Ivanovich colabora habitualmente en la prestigiada revista Seguridad en América, así como en el periódico Excelsior. Nuevamente, a nombre de la señora secretaria y del señor comisionado, nuestro jefe, el maestro Manuel Espino,
Le damos la más cordial bienvenida. El director de la academia nos dará a conocer un poquito de su amplia trayectoria. Muchas gracias. No, a usted. Con su Adelante. permiso, jefe. Buenos días, compañeros y visitantes que nos siguen a través de las redes sociodigitales del Servicio de Protección Federal. Doy cuenta de la semblanza curricular del autor que hoy nos acompaña. Nace en 1973 en el territorio de la ex Yugoslavia, mexicano nacionalizado de origen serbio, formado en técnicas de supervivencia urbana y protección ejecutiva en Yugoslavia, Macedonia e Italia. Durante el mismo periodo, organizó y realizó operaciones exitosas para proteger a ejecutivos en condiciones de alto riesgo en Serbia, Bosnia, Macedonia e Italia. Estableció su residencia en México en 1999, donde funda el grupo AGS, que brinda servicios ejecutivos y de protección de alto nivel a directores ejecutivos de diversas corporaciones internacionales, expresidentes, exministros del gobierno de Estados Unidos y celebridades en sus visitas a México, así como seguridad para diferentes empresas nacionales e internacionales. Es representante de la Asociación Internacional de Guardaespaldas y Servicios de Seguridad aquí en México, conferencista internacional y autor de varios artículos sobre protección a ejecutivos. Es miembro del Consejo Asesor del International Think Tank Westbridge, miembro de Fraternitas Securitas, grupo de análisis de información integrado por poco más de 170 profesionales de la seguridad en México. En 2017 fue reconocido entre los 100 profesionales de la seguridad privada más influyentes en nuestro país por la revista Seguridad en América. Durante 2018 y 2019, Ivanovich coordinó los esfuerzos de organización del Executive Protection Summit, donde exponentes a nivel internacional de la protección ejecutiva abordaron, entre otros temas, el cómo sobrevivir a la violencia que se vive en ciudades del país que ha registrado un incremento en los secuestros, extorsiones, robos, atentados y otros delitos. Vamos a poner unas clases de inglés en la academia, por favor, porque todos tenemos inglés. Perdón, la informalidad, pero si no me va a correr mi jefe, me pidió el maestro Espino que le comentara. Nosotros, dentro de nuestro reglamento, estamos facultados a certificar personas. Dentro de los estándares que tenemos precisamente el de protección de personas, que me pidió el señor comisionado, por recurrir a su generosidad y amabilidad, a ver si pudiera usted conocer el estándar, darnos su opinión y así enriquecerlo, y pues el que esté avalado también por una gente de tanto conocimiento en el tema como usted. Entonces, sería un gran honor para mí. Por ahí, claro que sí. A través de aquí de los maestros vamos a molestar. Claro que sí, sería un gran honor. Y ahora sí ya no interrumpo, una disculpa. Vale, muchas gracias. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, la verdad es un honor y un privilegio. Y pues bueno, entrando en el tema, lo que nos es la protección ejecutiva y hablando sobre lo que son las experiencias compartidas, es sumamente importante para mí comentar sobre las experiencias que son necesarias en la protección ejecutiva y en la formación de los protectores, porque justamente esto era por la cual tomé la decisión de escribir el libro, justamente para poder compartir las experiencias. ¿Por qué? Porque la protección ejecutiva es una de las pocas, y si no es tal vez una de las únicas profesiones que está mucho más basada en su formación y el desarrollo en la fantasía que en la operatividad real. Y diga, no me refiero solo en México ni América Latina, es a nivel mundial. Y digo, vamos a ver a lo largo de la plática de por qué, porque cuando vemos temas de capacitación en protección ejecutiva o las presentaciones que luego hacemos o lo que se hacen, etcétera, siempre lo que se puede observar son la gente disparando, apoyando las armas, dando vueltas las coches, las camionetas, evacuando con una mano ejecutivo, con otra disparando, manejando con una mano, con otra disparando, tener el ejecutivo así cargado de corbata y disparar, etcétera.
Todas estas cosas exóticas que jamás vamos a ver en la práctica. O sea, una persona en su vida laboral muy probablemente nunca lo va a hacer. Y si lo llega a hacer, no se va a dar así. Y si lo llega a hacer es porque ya falló muchísimo en su trabajo. Entonces es como si hago una presentación, mira nada más cómo le estoy fallando. O sea, y si llega a pasar también, lo más probable que no vamos a salir de esta, ¿no? Y digo, la parte, ¿por qué estás eso? Porque digo también, dentro de mi experiencia, que yo empecé desde el 92, durante la guerra de los Balcanes, que has conocido como una de las más sangrientas de la última parte del siglo XX, lamentablemente, pues justamente eso es lo que estamos observando. Oye, ¿qué hora va a pasar todo esto? No, pues no sucede, ¿no? Entonces, poco a poco, a través de análisis y dándonos cuenta de, pues bueno, cuál es la realidad de la protección ejecutiva y en qué va este proceso de compartir las experiencias reales y por qué las experiencias reales operativas tienen que ser realmente la base en la formación de los profesionales de la protección ejecutiva y no la fantasía. Entonces, porque a la fantasía pues, es muy bonita y vende mucho y es muy interesante, es como, muchas veces como capacitar un almacenista en el Six Flags. Se va a divertir de lo lindo, pero pues es que va a llegar pues, una al almacén y hay que enseñar porque se almacén. Mi gran amigo y instructor español, especialista en protección ejecutiva, Cecilio Andrade, dice, pues bueno, muchas personas están esperando esto en la protección ejecutiva, cuando protección ejecutiva realmente en su gran parte es estar esperando y aguantar los ganas del baño. Obviamente, pues no podemos hacer una presentación así esperando, ¿verdad? Pero digo, finalmente muchas cosas se tienen que ver con esto. Y al hacer un análisis, digo, porque como ahorita que estaba comentando, que sí, efectivamente, uno de mis objetivos muchas veces fue como que cambiar un poco este paradigma, ¿verdad? En cuanto de lo que se piensa sobre la protección ejecutiva versus lo que la protección ejecutiva es. Inclusive hicimos un estudio de 113 casos de atentados a las prominentes figuras públicas a nivel mundial, realmente en la mayoría de los países donde podemos suponer, no podemos suponer, donde podemos tener la certeza más bien de que los protectores son los mejores, más capacitados, incluidos los de Estados Unidos, Servicio Secreto de Israel, etcétera, en el cual las armas de fuego de la reacción fueron decisivas únicamente en 5.3% de los casos. O sea, pues realmente eso es muy poco. Por supuesto, este 5.3 me puede salvar la vida porque yo soy 100% con respecto a mí mismo, ¿no? Y si esto extrapolamos a una gran cantidad de personas, por supuesto, este concepto, o sea, bueno, armas sí salvan la vida y sí hay que hacerlos, por supuesto, no hay que desconocerlo y sí hay que practicar, etcétera. Pero la protección ejecutiva no puede estribar en eso. Es como una vacuna, ¿no? O sea, ahorita que está de moda. O sea, para algo que sea considerado una vacuna, pues tiene que tener mínimo 50% de eficacia, no 5% de eficacia. Obviamente, pues ya ahorita pues, si puedo tomar un medicamento que me va a cuidar 5%, pues creo que sí lo tomo, ¿no? Porque es mejor que nada. Pero pues realmente no podemos, o sea, no podemos basar la sanidad pública en estos 5%, sino necesitamos algo mucho más eficaz. Entonces, esa es un poco la base sobre la cual también estamos trabajando la protección ejecutiva, que tiene que basarse en algo real, en algo que permite anticiparse y evitar de que las cosas sucedan. Y no, por ejemplo, tenemos los casos que nosotros llamamos la falacia 95, en protección ejecutiva, que el 95% de la capacitación está basada en algo que el 95% de los operadores no va a usar nunca en su vida y de los que lo llegan a usar, el 95% de los casos les va a fallar. Entonces, por eso se requiere este cambio, este ajuste de paradigma. Ahora, muchas veces van a preguntar, bueno, pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué tenemos una visión pues totalmente contraria? Porque eso es lo que estoy yo comentando y lo que, pues bueno, mucho de lo que está escrito, pues eso lo sabe pues, cualquier compañero que trabajó más de 5 años en la calle. Lo es lo mismo. Pero el mainstream, la imagen, toda la industria que va alrededor de esto, pues sí está apuntando hacia estos conceptos y por eso tenemos esta crisis de la protección ejecutiva que se está exacerbando con la llegada de las redes sociales, ¿verdad? Pues salen los lords, los ladies, por todos lados,
Y los ejecutivos ya inclusive, muchos dicen, mira, yo ya no quiero ese tipo de protección ejecutiva donde yo voy a estar rodeado de personas que lentes oscuros, trajes y toda esta parafernalia de la protección ejecutiva. Entonces, sí entra en la crisis, inclusive por la propia presidencia. O sea, ¿sabes qué? Necesito algo más discreto. Entonces, de eso también hablo ampliamente en el libro. ¿Por qué? Porque ese es este punto de inflexión de la protección ejecutiva, donde ya no se, digo, este concepto tradicional ni dio los resultados históricamente, digo, no solo en México, sino en otro lado. Porque desde que se inclusive empezó según datos de INEGI, a aplicar este sistema de protección a grandes rasgos. Nada más aquí en México tenemos un aumento de atentados, perdón, de asesinatos contra bueno, los jefes y ejecutivos. Reporte INEGI por 926% en 3 décadas. Así que, pues bueno, de que está dando resultados, no. Entonces, sí se requiere un golpe de timón en cuanto a protección ejecutiva. Y digo, todos los que están trabajando en esto lo saben, porque cuando escribí primero el libro, yo estaba pensando que, pues bueno, me van a recibir a puros jitomatazos, ¿verdad? Pero no fue así, fue al contrario, porque inclusive muchos compañeros y la gente que conoce la operación me dicen, mira, pues es algo que yo pues siempre lo sabía, pero como que no me atreví a decirlo, es un tabú, decir las cosas como son en cuanto a lo que sucede en la protección ejecutiva, pero la gran pregunta es cómo se corrige y de dónde va esto. Cuando pasan todos estos problemas en protección ejecutiva, digo, pues de los lords, de asesinato involuntario de empresario Adolfo Lagos a manos de su escolta, y nos podemos remontar un poco más cuando estamos hablando de lo que pasó con las escoltas de Lucero, cuando sacó el arma, etcétera. Siempre la culpa la tienen escoltas. Siempre va, no, pues escoltas, no están capacitados, están mal, etcétera, etcétera. Y inclusive, como si hay una tendencia, me tuve la ocurrencia de entrevistar a bueno, que platicara conmigo después de lo que pasó con Adolfo Lagos, un medio internacional, y yo, bueno, expliqué muchos factores por los cuales considero que se dio esto y nada más sacaron del contexto para que resulte de que los escoltas tienen la culpa, ¿no? Cuando realmente no podemos hablar de culpas, pero para poder corregir y para poder cambiar el contexto, lo que realmente se requiere, o sea, los que realmente influyen, son una serie de factores no operativos, factores que muchas veces desconocen la operación, pero tienen una influencia decisiva dentro de lo que es la operatividad de protección ejecutiva. ¿Y quiénes son? Protegidos, los usuarios, administradores de seguridad, mandos de diversos niveles, empresarios de protección ejecutiva e instructores. En gran número de los casos, pues no hay una idea donde estamos nuevamente regresándonos a las experiencias, no hay una experiencia operativa. Obviamente, quiero nuevamente aclarar, conozco empresarios, responsables o administradores de seguridad, mandos, instructores con una muy grande experiencia, un gran conocimiento de lo que es protección ejecutiva, pero son o somos una gran minoría en este sentido y todavía no logramos esta masa crítica que nos va a permitir cambiar este mainstream, ¿no? Pero mientras lo estamos haciendo, las vidas se están perdiendo, porque todo este show, como se percibe la protección ejecutiva, pues puede pasar a lo mejor en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sí tienen problemas, pero no al nivel que tenemos nosotros en América Latina. Entonces, pues ok, yo con mi show y no pasa nada. Pero aquí se están perdiendo las vidas. O sea, vidas humanas, ya sea de los ejecutivos, ya sea de los escoltas. Nada más el año pasado para acá vimos varios asesinatos y atentados de alto perfil en el cual se pierden vidas. Entonces, mientras no tomamos decisión de hacer ciertos cambios importantes dentro de la protección ejecutiva, esto puede seguir. Entonces, esta es la razón por la cual es importante, pues nuevamente retomando este proceso de cambio que tiene que estar, digo, realmente edificado con base a las experiencias operativas. Ahora bien, ¿qué es lo que pues, realmente se tiene que transformar? Muchos conceptos, nuevamente empezando por el concepto peligrosísimo de protección de ser. Y eso es, digo, a nivel mundial. Si entramos y ponemos en inglés
Executive Protection, y entramos en Wikipedia, lo primero que nos va a sacar va a decir Executive Protection or Close Protection, o sea, protección ejecutiva o protección de cerca, poniéndole el signo de equivale uno al otro, que es peligrosísimo. O sea, decir de que yo protejo, protección ejecutiva, es proteger a alguien de cerca, quiere decir de que todas las acciones que voy a hacer de protección, lo voy a hacer a un lado del protegido. Está de locos, porque pues ya el mismo concepto me lleva a pensar que lo tengo que proteger cuando ya está el riesgo. O sea, de que mi concepto de protección o protección de cerca tengo que estarlo protegiendo en los momentos cuando ya está ocurriendo el ataque. Es como decir, en un juego de fútbol, todos frente al portero, ¿no? Vamos a ser puro portero y ya no vamos a tener el resto del equipo. Pues en algún momento nos van a meter un gol. Indudablemente, porque el juego es en todo el campo, de eso hablamos mucho en el libro. El juego es en todo el campo, no nada más el portero es la protección ejecutiva. Eso es sumamente importante, que este concepto de protección ejecutiva sea disasociado de protección de cerca. Sin duda, protección de cerca es un elemento de protección ejecutiva, como un portero, pues es el miembro del equipo, ¿no? Sin embargo, en todo este proceso, otros jugadores son mucho más importantes. Entonces, pues, ¿a qué va este proceso, este cambio operativo, etcétera? Al contrario de lo que es la protección de cerca, que busca proteger el ejecutivo a un lado de él, que lo expone a un gran riesgo. Porque si vemos todo lo que pasa en la película, cómo brinca Kevin Costner y dispara y recibe la bala, pues está a un lado la Whitney Houston, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era un volado, ¿no? De que pues ya le brincó la Whitney Houston, pero realmente todo el mundo estaba en un gran peligro. En cualquier proceso, en cualquier curso, inclusive en la presentación donde vemos esto, donde yo le bajo al ejecutivo y disparo, etcétera, y hago todo eso, pues en todo este concepto, pues el ejecutivo está expuesto y es un volado de que vive o no. Entonces, lo que necesitamos buscar algo que no sea a lo mejor tan atractivo ni tan sexy, pero sí un concepto que realmente nos ayude a reducir a los niveles de riesgo, para que tengamos esta vacuna que tenga como de 60% para arriba, 60, 70, ¿no? Y en este concepto, generalmente lo que desarrollamos y lo que ponemos en el libro son básicamente 4 conceptos. Primero, la inteligencia, que obviamente es muy diferente en una institución de gobierno, en trabajo privado, para no entrar ahorita en esto, no hace tiempo. Inteligencia, contravigilancia, alerta temprana y logística. Son fundamentales, que nos permiten proteger el ejecutivo de lejos, en tiempo y en el espacio. Donde no debe de entenderse proteger el ejecutivo de lejos es tener una escolta de lejos, o sea, no va a hacer nada, ¿no? Entonces, sino simplemente en los conceptos en los cuales, para que se dé un atentado, para que se dé cualquier cosa que es planear, aparte de la recolección de inteligencia por parte de los delincuentes, pues ya sabemos que necesariamente tienen que llevar un proceso de observación más o menos prolongado. O sea, tienen que estar en el campo, a lo mejor a través de celulares, pueden ubicar las antenas, etcétera, pero finalmente tiene que estar uno de ellos en campo para ver cuántos pasos va a hacer, qué es lo que va a hacer, etcétera, etcétera. Y ya sabemos que en algunos casos duró este proceso hasta más de un año. Si vemos el caso más reciente de atentado en su casa contra Cardenal Norberto Rivera, ya en la postre, pues salió de que cuando, quiero pensar, se les ocurrió revisar las cámaras, pues ya vieron de que sí había vigilancia hostil durante, dicen, un mes. Probablemente pues un mes es lo que duraron las cámaras en grabar, ¿no? Pero pues, seguramente hay más, hay más antes de esto. Entonces, esos son los momentos cuando, a través de los operativos de contravigilancia, trabajos de contravigilancia, podemos realmente detectar una situación así, y realmente poder ya descuadrar este escenario en preparación. Un gran amigo me comentó, oye, dice, pero solo son los delincuentes que pueden manejar esto. No es cierto, también lo hacemos nosotros. Y digo, varios ejemplos lo mencioné en el libro, en el cual pues ya oportunamente se detectan las cosas que permiten, claro, siempre en contacto con las autoridades, pues ya desactivar o descuadrar estos grupos y estas bandas oportunamente, lejos en el tiempo y lejos en el espacio, y en el cual la primera y la más importante de las funciones, pues es la contravigilancia.
Y obviamente eso es como en un equipo, ¿no? Si tengo 2, 3 elementos, pues en lugar de que estén todos alrededor del portero, ¿no? Pues uno en medio campo, uno adelante, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que podemos hacer dependiendo por cuántos recursos tenemos. De la misma forma, alerta temprana, que no es lo mismo que una avanzada, porque hacen las cosas distintas. Si nosotros llegamos, y es muy conocido, que pues, llega la Suburban y va ahorita creo que es tarde, era desde Stratos, me acuerdo, donde van volando, ¿verdad? Y brincan, y todos llegan al mismo tiempo, pues es que todos al mismo tiempo llegan en un momento de riesgo. ¿Y cuáles son los momentos de riesgo máximo? Pues abro la puerta, piso el asfalto con una mano, con otra mano es al volante, lo que voy sacando, pues ya estoy dado, como dicen vulgarmente. Entonces, si todos al momento estamos dados, pues ya que ya para qué tanto show. Entonces, justamente eso es lo que hace alerta temprana. Llegar antes y no hacer nada más funciones como una avanzada, sino ellos tienen que estar apostados en determinados puntos, ya sea a lo largo de la ruta, ya sea a lo largo de los domicilios, esperando. Y estos puntos no son al azar, tienen que tener ciertas características. Al analizar el atentado contra la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, uno puede darse cuenta de esto con mucha facilidad. Y sí, como dicen los medios, estaban varias horas ahí antes. Un buen operativo de alerta temprana lo detecta y lo permite, entonces lo corta en estos mismos puntos, ya sea a lo largo de las rutas, ya sea al llegar a los domicilios. Y finalmente, todo el concepto de la logística nos permite reducir la exposición que el Ejecutivo tiene a riesgo, no a generarla, y para eso también se requiere mucho contacto con el Ejecutivo mismo, ¿no? Porque digo, el último atentado que tuvimos en Calle de la Costa, pues sí, el empresario tuvo una persona armada, tuvo vehículos blindados, pero ¿de qué le sirvió si todos los días a la misma hora llega en un lugar en el cual está el gimnasio, hace 5 pasos en la famosa postura que llamamos en esta exposición, y pues se mete el vehículo, pues aquí ya no tiene nada, ¿no? Entonces, solucionar el tema de logística y posturas nos permite realmente reducir los riesgos. Obviamente, si todo esto falla, pues ahí tenemos armas, ahí tenemos la reacción, ahí tenemos todo lo que hemos hablado en un principio, y ahí tenemos esos 5% que bien nos pueden salvar la vida y que son necesarios. Siempre y cuando pues tenemos todo ese proceso antes. Porque pues muchas veces ya la prevención y protección ejecutiva es como chupacabras. Todo el mundo habla de eso, pero nadie lo ha visto. Sí. Porque muchas veces, sí, prevención, pues ¿qué exactamente hacemos para prevenir? Pues esencialmente ya nada, no hay una respuesta. Por eso es no que pues yo estoy observando, pues sí, pero estás observando para reaccionar el último momento, ¿no? Entonces, ese es el proceso de cambio de paradigma, ese es el proceso que estamos buscando, y ese es el proceso en el cual, con base en las experiencias, hacemos esa propuesta para que ya podamos realmente tener una profesión más segura, no solo para los ejecutivos, sino también para los operadores. Porque antes existía este concepto que, bueno, todavía existe, ¿verdad? Que estoy aquí para bloquear la bala o para dar mi vida por el ejecutivo, que sí es noble y sí se da, lamentablemente, pero realmente lo que necesitamos es una profesión más segura para todos, inclusive para los ciudadanos que de repente puedan estar en lugares equivocados o equivocados. Muchas gracias. No, al contrario. Maneja aquí también el tema que ahora traen de la célula, donde pues, creo yo que antes no se contemplaba dentro de este esquema al chofer, por ejemplo, ¿no? Era algo fuera del esquema de la seguridad del... Ahorita el tema es un tema muy interesante del chofer ejecutivo, que de repente lo llaman, desde mi punto de vista, de manera equivocada, chofer escolta. Dentro del esquema de protección, desde mi punto de vista, cada uno de los elementos, ya sea el chofer, ya sea que se mueve como funciones de escolta, protección, etcétera, etcétera, tiene que tener las mismas habilidades y el mismo conocimiento en su nivel. Porque en cualquier momento puede pasar, ¿qué crees? Pues ya está fuera del lugar que tiene que manejar. O sea, todos tienen que tener las mismas habilidades dentro de un equipo. Lo que se extendió mucho a lo largo de años es un concepto muy ahorrativo que, reitero, no solamente es en México, también en Estados Unidos, también en Italia, también en muchos lados. Es el del famoso chofer escolta, que yo llamo una figura mitológica.
¿Por qué? Porque se le exige estar en dos lugares al mismo tiempo y ejercer dos actividades al mismo tiempo, que nada más lo hacen las criaturas mitológicas. Y digo, con todo respeto por los compañeros que lo hacen, no es el tema así, es mi respeto social porque hacen un trabajo extraordinario, imposible, sino más bien hacia un concepto que dice, bueno, yo por ahorrar, pongo un chofer escolta y ya, hombre. No, porque este concepto del chofer protector, inclusive nosotros no lo catalogamos como protección ejecutiva, lo llamamos los servicios generales ejecutivos. Sí, no, perdón, los cuidados generales ejecutivos. ¿Por qué? Porque con un solo chofer, por muy entrenado, por muy buen especialista, etcétera, etcétera, no logra reducir los riesgos a un nivel aceptable, ¿no? Porque digo, 50 y 50 pues es un volado, ¿no? Y es como un gran cirujano, puede ser un extraordinario cirujano. Si lo ponemos a trabajar de paramédico, pues él va a ser un mejor, excelente paramédico, pero si tiene que operarlo en este momento, no lo va a poder hacer porque no tiene herramientas. Entonces, los llamados choferes escoltas muchas veces son grandes especialistas en protección ejecutiva, pero una sola persona no puede dar la protección ejecutiva, no puede reducir lo suficiente para que esto pueda realmente podemos hablar de una protección ejecutiva. O sea, sí es mejor tenerlo que no tenerlo, sí puede reducirse muchas cosas y muchos riesgos, pero digo, como vimos en este caso, nada más el último atentado en la calle de Dakota, pues no puede ser solo porque no puede proteger la costura. ¿Y dónde no mataron al ejecutivo? Pues en la costura, ¿no? Entonces, esos son los conceptos por los cuales para cualquier ejecutivo, pues tiene que empezar el proceso primero a través de un análisis, ¿no? Vamos a ver dónde te trasladas, cuántas costuras tienes, cuáles son las rutinas y cómo se soluciona cada uno de ellos. En la protección ejecutiva moderna, la participación del ejecutivo pues es fundamental. Y en la moderna y en la antigua, pues en cualquiera, o sea, no se puede hacer así. Así que ese es el concepto que generalmente es mal entendido. Sí sirve, pero como que está sobrevalorado. Pero ahí, por ejemplo, el tema de Dakota, le faltó gente, o planeación, o... Mira, en cuanto al tema de Dakota, yo opino, habrá que ver realmente el lugar donde está este gimnasio, por ejemplo, si tiene o no un estacionamiento en el cual se reduce la exposición. Si existe estacionamiento en el cual el ejecutivo pudo haber entrado en este gimnasio, se evitaría o se reduciría esta postura, esta exposición, porque pues entra en el estacionamiento y no tiene la necesidad de estarse exponiendo. Entonces, en mi caso, es de no poder resolver esto, lo primero que yo le recomendaría, pues que de ser posible, pues cambiar de lugar de entrenamiento. Si no es posible, en este lugar sí se aplicaría una alerta temprana. ¿Por qué? Porque estos amigos tenían que estar en algún lugar donde encuentren antes. Entonces, aparte de proteger, la necesidad de proteger esta postura, en el cual la persona tiene que estar muy pendiente del momento, se tendría que revisar y hasta que el agente de alerta temprana, una vez revisado, la zona da la luz verde, entonces se podría exponer al ejecutivo a esta zona. Entonces, sí son esos detalles en los cuales sí también tiene que estar involucrado el protegido y el protegido a la hora de recibir un servicio de protección ejecutiva tiene que recibirlo con un manual de usuario. O sea, nos dan cualquier aparato. Oye, tienes que ver esto porque esto limita mi responsabilidad. O sea, si tú tomas una secadora y te metes a tina y se te cae, pues papá ahí venía, ¿no? Entonces, si nosotros no limitamos nuestras responsabilidades, los que estamos proporcionando este servicio, independientemente de qué modalidad, y si no le pedimos y le hacemos ver cuáles son sus alcances y qué es lo que tiene que hacer, pues ya sabes. Muy bien, muy bien. Pues, ¿hay alguna forma de verla? ¿Alguna pregunta de algún compañero? Y una pregunta, maestro. ¿Dónde se puede conseguir su libro? Ese ya es comercial, ese es pero está en todas las plataformas de forma digital, a través de Amazon, Google Play, etcétera, y en forma física, pues bueno, tendría que solicitarse a través de Amazon Estados Unidos para que lo manden. Pero pues bueno, eso sí es bueno, o a través directamente de nosotros, sí. Muchas gracias. Y gracias por el punto. No. Y y esto de los volcanes, ¿qué participación
tuvo? ¿Qué experiencia tuvo? Lo interesante en los Balcanes, yo estaba en la sección sexta que se encargaba de proteger a funcionarios allá. Lo interesante es de que todo el mundo anda, o sea, hasta la parte que estaba la guerra, todo el mundo anda armado. Y digo desde antes de la guerra, porque es una cosa pues, cultural. Ujú. Y pues realmente en ese tipo de situaciones fue donde primera vez nos dimos cuenta, oye, pues por muy armados que estamos, cuando llega una persona con arma en la mano, pues ya hace 5 disparos mínimo antes de que pudiera el protector pues logre sacar una condición real, ¿no? Sacar y disparar. Entonces, justamente de ella, esto es lo que le pasó el atentado contra Ronald Reagan cuando el servicio secreto no hizo un disparo, ¿no? Igual de Yitzhak Rabin, cuando el servicio israelí pues, no logró hacer un disparo porque ya llega la persona ya con arma en la mano, ¿no? Entonces, justamente a través de estas experiencias y semejantes que nos pasaron también a nosotros, sí nos dimos cuenta que hay que cambiar y que hay muchas cosas que se tienen que hacer, digo, cambiando también, tomando en cuenta, yo también voy a hablar si ya estoy hablando de las fallas de los americanos israelitas, también a veces de los serbios, cuando mataron al primer ministro serbio en 2003, justamente en una postura como francotirador, o sea, sabiendo de que estaba llegando al edificio de gobierno, o sea, llegaba, no había estación subterránea y tenía que pasar esta costura y pues lo agarró el francotirador. Entonces, digo, ahí sí falla un proceso logístico y todas estas cosas. Entonces, nuevamente, llegamos al punto de que si no logramos prevenir, en los últimos momentos no podemos hacer nada. Esto es como que la mayor experiencia que uno se lleva ya en una situación de cuidar a alguien en un proceso de conflicto. Perdonando ahí la ignorancia, costura es la parte de Sí, riesgo. sí, bueno, nosotros llamamos la costura, todo lo que es la exposición a un ambiente no regulado en el momento de cambiar del ambiente. Por ejemplo, no regulado para no decir seguro o no seguro, porque no hay un ambiente seguro en sí. Sino si el protegido se encuentra, por ejemplo, su vehículo blindado, podemos decir que es un ambiente regulado. Ok, entonces si voy llegando aquí, por decirlo a mi oficina, o en este caso que mencionamos el gimnasio, consideramos que el gimnasio puede ser otro ambiente regulado o a lo mejor la oficina, etcétera, puede haber guardias, puede haber gente armada, etcétera, que nos proteja, ¿no? Pero estos pasos que estamos haciendo entre vehículos, fíjense, esta exposición es la costura. Así también le agarraron la costura a Ronald Reagan en este mismo atentado, porque estaba saliendo de la plática de este hotel, era el centro de convenciones, y para llegar al vehículo, pues ya fue una costura. Igual que esta Carolina, pues ya en el momento de terminar la conferencia y para dirigirse a otra costura, ¿no? Entonces sí, un gran número de atentados contra las provincias. El de Juan Pablo II. Eso yo creo que fue, bueno, pues es que esa es una cosa muy específica porque Juan Pablo II lo que tiene que hacer, o como cualquier papa, pues bueno, tu trabajo es estar cerca de las multitudes. O sea, más allá de estar en un tema de costura, pues, pues eso también es trabajo, ¿no? Entonces, lo que puede hacer un especialista en protección ejecutiva es decir, bueno, la amenaza aquí es una multitud, porque puede ser alguien que sale de la multitud, como fue el caso, y fueron varios casos, ¿verdad? Entonces, lo más fácil es, tenemos dos factores, la vulnerabilidad y accesibilidad. La accesibilidad es, pues, ya que no se aparezca y que no ande junto con las multitudes y resolvemos el problema, pero no podemos hacer eso. Claro. Tiene que estar en contacto. Entonces, si no podemos reducir la accesibilidad, le vamos a reducir la vulnerabilidad y por eso le pusieron este papamóvil. Pero sí, realmente, en el momento que se llevó a cabo, pues ya le estaba totalmente expuesto, accesible, vulnerable a la amenaza que lleva la Fue Colosio igual, ¿no? se conoce igual. Y digo, de estos atentados, 113 atentados que nosotros analizamos, fue un gran número. Creo que Truman también fue uno que estaba involucrado a la multitud, no puedo acordarme bien, pero tenemos en el estudio apuntados. Entonces, sí, o sea, cuando se trabaja con las multitudes, sí es importante tener lo que nosotros llamamos los agentes sombra. O sea, la gente que obviamente, pues no de cualquier punto de la multitud puede disparar, no puede disparar a alguien de 100 metros. O sea, si se dan cuenta, todos estos atentados eran relativamente cerca. Pero Kennedy sí fue electo. Bueno, fue francotirador, igual que de los Orange. Me refiero cuando trabajamos ya con las multitudes, estamos dentro de la multitud. Okay. Entonces, este disparo dentro de la multitud, pues siempre llega relativamente cerca. Digo, pues también se podría prestar por un francotirador, según sea el caso, pero para no complicarlo mucho. Entonces, lo que estamos comentando en este caso, que sí es muy recomendable trabajar con la gente siempre, si existen recursos, si existen amenazas, etcétera,
trabajar con la gente que nosotros llamamos los agentes sombra. Son nuestros agentes que están dentro de la multitud, que con las tareas muy específicas, que nos permiten no solo controlar la multitud y ayudar al ejecutivo, porque los que han escoltado saben que estás trabajando la multitud y de repente te detienen los periodistas, y ya para hacer el primer paso es muy, muy difícil si no quieres empujar. Ahí sí, si los empujas tienes un problema de imagen, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces nuestra gente que puede estar como fotógrafo, como reportero, etcétera, nos puede ayudar en estas tareas y ir detectando continuamente, porque se han dado en varios, como en 2 casos, que fue frustrado un ataque a distancia corta por un miembro de la multitud. Fue miembro de la multitud, fue escolta, entonces no sabemos. También caso de un presidente americano, no me acuerdo exactamente cuál era, pero era curiosamente un marino de Estados Unidos que frustró este ataque. Era o no era, según que él no era, pero pues ya sé que queda nosotros a pensar. Pero ese es uno de los buenos antídotos para trabajar con la multitud. No, ya tenemos algunas preguntas, si me permiten. Una de ellas plantean si existe la necesidad de que el Ejecutivo reciba alguna especie de capacitación para facilitar el servicio de sus agentes de seguridad. Eso es lo más importante, ¿no? Inclusive, por ejemplo, nosotros, en el caso de nosotros como empresa privada, si alguien solicita, digo por eso no tenemos una, si alguien solicita un servicio de protección ejecutiva, pues no le damos al cliente lo que pide. No, me traigan 2, 3 escoltas, no, pues, espérame. Lo primero que tenemos que hacer es hacerte una evaluación. Al hacerte una evaluación, hacemos una propuesta, lo que nosotros como especialistas te estamos proponiendo, y si tú lo vas a aceptar, adelante, y si no, pues no trabajo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor 8 a 10 no le entran, ¿no? Digo, en caso particular, pero una vez ya contestando directamente la pregunta, es sumamente importante, es algo sin lo cual no se puede empezar a trabajar, y es lo que comentamos, que este manual de usuario, para decirle cuáles son los alcances de servicio, qué hacemos y por qué. Muy bien. Eduardo Gurría Torres pregunta si nuestro panelista tiene información respecto a por qué no se siguió con la implementación de los arcos de seguridad que pretendían tener toda la información de control vehicular, conductor, tipos de carga, niveles de servicio, control de velocidad, infracciones. ¿A cuál caso en particular se le tiene? No sabemos. No, lo comentas en términos generales. En términos generales, lo que pasa es que no creo que haya una receta de cocina para protección ejecutiva. En cada caso se hace un estudio, y si la situación lo amerita, se aplica lo que tienen que aplicar. Por ejemplo, pues muchas veces como decimos en México, ¿no? Dependiendo de sapo a pedrada, ¿no? Pues no por cualquier persona va a ser justificado utilizar pues un arco detector de metales, pero entonces si tenemos una visita de un ex secretario de Estados Unidos, pues ok, se van a prestar y vamos a poder tener esto, pero por a lo mejor cualquier ejecutivo que de repente tenemos, pues no nos lo van a permitir, o no hay recursos para hacerlo. Digo, todo depende de en qué ambiente estamos trabajando, porque protección ejecutiva es diferente. Primero, si estoy trabajando en sector público, en sector privado, conciliando con señora, digo, todo tiene que ir acorde a un concepto específico. Muy bien. José Juan Villar Colín pregunta, a consideración de nuestro panelista, ¿qué porcentaje del 95% que resta, que no es reacción, podría considerarse que aporta la unidad de inteligencia al dispositivo de seguridad? No me atrevería a decir un porcentaje, porque pues obviamente tendríamos que hacer un estudio específico, pero sin duda inteligencia, desde mi punto de vista, lo más importante en protección ejecutiva, si me preguntan, porque sin inteligencia es como subirse en un avión y manejar sin instrumentos. O sea, en cualquier contexto, digo, y hasta el más simple, tenemos que saber en nuestras zonas de operación cuáles son los delitos más comunes, en qué lugares y en qué horarios suceden con mayor frecuencia, para simplemente no navegar por ahí, digo, desde algo tan simple que muchas veces no se usa. Entonces, pues para mí, o sea, fácil unos 30% mínimo, ¿no? Pero sí es un gran porcentaje y gran importancia que tiene la inteligencia del concepto. Gracias. También aquí hay un cuestionamiento. Nuestro panelista tendrá una opinión. ¿Cómo se pudo evitar el riesgo de los congresistas en el Capitolio en fechas recientes? Sí, honestamente no he analizado el caso, no he analizado qué es lo que sucedió exactamente en Capitolio. Sin embargo, todo el tema ahí sí que más la seguridad física es de que juntaba pues un mayor papel. Muchas veces pues también
la inteligencia, desde luego, porque finalmente hay una cosa que lo que llaman, bueno, un documento que Servicios Secretos llama Exceptional Case Study Project, está en internet y es muy recomendable para los especialistas también de seguridad y protección en general. Y es un estudio de servicios secretos donde ellos analizan el comportamiento de 70, 80 personas que atentaron contra las personas que han sido protegidas por el servicio secreto. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se comportan en redes? Entonces, ese es uno de los factores que muchas veces toma en cuestión para determinar el nivel de peligrosidad de diferentes personas. Bien. Ulises Figueroa pregunta, ¿el perfil del principal deben conocerlo todos los integrantes de la célula? Obviamente, aquí tenemos que ponernos de acuerdo qué vamos a poner en el perfil del principal, o sea, cómo va el checklist según cada operación. Hay cosas que deben de saber todos los elementos de la célula y probablemente hay cosas que no es necesario que lo sepa todos los elementos de la célula. Según sea el caso, hay una regla que los americanos llaman need to know, o sea, que es estrictamente necesario que se sepa. Así que dentro de este proceso, en cada caso se define qué es lo que es estrictamente necesario que sepan todos los elementos y qué es estrictamente necesario que sepa team leader, etc. Entonces, esa es la base para ti. Perdón, Iván, ya no le quitamos más tiempo, hay muchas preguntas que le haremos llegar. Y si está tan gentil que las responderemos a los compañeros. Pues nuevamente el agradecimiento y reconocimiento y disculpa por parte de nuestro comisionado, nuestro Espino, que es un poquito la agenda complicada, pero sí reciba un saludo afectuoso y el agradecimiento de parte de todos los compañeros del Servicio de Protección Federal y a los compañeros del Servicio de Protección Federal agradecerles su participación y continuaremos con este programa. Ya le llevará por ahí la información. ¿Quién va a participar en el siguiente? En el siguiente, el doctor Arturo Arango, que sobre todo destaca en el tema de análisis del TIC. Perfecto. Pues les estaremos informando y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, un placer y un honor. Gracias. Gracias. Gobierno de México.